Las enigmáticas muertes en un hospital. El calor resultaba insoportable en aquel día de finales de marzo. Era mediodía y yo viajaba en un microbús. Frente a mí, sentada, una anciana permanecía impasible a los rayos del sol, contrastando con el señor sentado a su lado, que fastidiado por el calor, prefirió levantarse. Me senté. La anciana permaneció indiferente, como si no se hubiera percatado de que a su lado no estaba el mismo hombre. El chofer disfrutaba, a pesar del tráfico, de una canción que sonorizaba perfectamente el carácter tropical del día. A muchos nos parecía insoportable, pero él gozaba sin decir enteramente cuál de los sonidos imitar, silbando y golpeando el volante. Aquello fue en verdad calamitoso cuando el chofer decidió hacer de esa canción un estruendo, subiendo desmesuradamente el volumen, causando alegría en unos, los pocos, y total hastío en otros, yo entre ellos. Pero alguien escapaba a esto, la anciana. Ella permanecía indiferente, incapaz de aborrecer o disfrutar, incapaz de sentir, como si no viviera. La sensación que tuve al advertir que faltaban un par de minutos para que llegáramos al lugar donde bajaría fue como sentirme liberado de un insufrible suplicio. Pero no bajé aliviado, sino desconcertado, pues por un capricho miré detenidamente el rostro de la extraña anciana. Su nariz era repugnante, estaba como roída. Sí sentí repulsión y casi inmediatamente me sentí miserable pensando en mi padre y su salud gravemente deteriorada, pero me olvidé en pocos minutos de aquello. Habrían pasado quizá unas 2 semanas después de ese día. Llegaba a casa agobiado como siempre. Me extrañó que mi madre no estuviera. En la mesa había una nota. Mi padre estaba grave. La habían llevado al hospital. Le diagnosticaron cáncer en el aparato respiratorio. Fue necesario internarlo. De ese día pasó casi un mes para que yo regresara a verlo. La imagen que me quedaba era deprimente. Temía regresar a ver de nuevo así a mi padre, tan desamparado, con sus palabras y movimientos tan torpes, y la conmiseración en su mirada, como si por la inminencia de su muerte viera en mi vida un tormento. Yo mismo me condenaba por no visitarlo, pero me abatía el solo recordar el desesperante color blanco de los muros, de las sábanas, de las cortinas entre las diversas camas dentro de un mismo cuarto. Ese color blanco que parece teñir hasta el repugnante aroma a enfermedad y muerte de que está impregnado todo el hospital. Mi hermano me chantajeaba pretendiendo que yo regresara al hospital, porque si me tardaba mucho, tal vez no lo encontraría vivo. Me decía siempre que había preguntado por mí y que aunque se alegraba de que llegara, al no verme parecía un tanto desilusionado. Algunas veces me sentía decidido a ir, pero me arrepentía, pensando en que tendría que ayudarle para que fuera al baño o para que comiera. Resultaría desgarrador. Fue hasta que mi madre me dijo algo que yo no había querido ver. Estaba más perturbado, condenándome por no visitarlo y al mismo tiempo temiendo hacerla. Entonces fui. Me sorprendió y horrorizó ver su rostro. Su nariz estaba idéntica a la de la anciana, al lado de la cual me había sentado algunos días antes de que lo internaran. No pude hablar, estaba pasmado. Él pareció avergonzarse por el aspecto de su rostro. Tal vez creyó que me había dado asco. Mi horror no fue por repulsión. Fue una terrible sensación de culpabilidad al pensar que el encuentro con la anciana había sido como un aviso que no fui capaz de entender. Quizás si lo hubiera hecho no habría muerto así mi padre. No me había acordado de la anciana hasta ese momento, ni siquiera cuando supe el diagnóstico. Se lo expliqué en cuanto pude articular las palabras. De algún modo, él logró menguar la tortura de la culpabilidad que, no obstante, con frecuencia me abraza. Lo visité cada que pude, después de aquel día. Los médicos nos confesaron que no podrían evitar su pronta muerte. Aunque nadie se lo dijo, era más que obvio que él lo sabía. Cada vez le resultaba más difícil hablar y moverse. Un día presentó una inverosímil mejoría. Habló y rió con todos. Yo supe que tal vez esa misma noche moriría. Tenía que estar ahí, pero no se permite hacerlo. Le pregunté cómo podría lograrlo. Me dijo que me escondiera debajo de su cama, pero tendría que esperar ahí más de 4 horas.
Así lo hice. En el transcurso de las 2 primeras horas pasaron 2 enfermeras. Yo esperé media hora después de que fue la segunda, porque ella acostumbraba volver unos minutos después de haberse ido. Me pareció interminable. Respiré polvo todo ese tiempo. Me sorprendió lo que me produjo el que por fin se hubiese marchado la segunda enfermera. Esa sensación de liberarme, de abandonar un suplicio. Con dificultad lo recordé. Era la misma sensación de cuando estaba a punto de bajar del microbús en el que viajaba la anciana de la nariz roída. Cuando estaba a punto de abandonar mi escondite sobresaltado porque no sentí nunca su presencia, observé una tercera enfermera de enigmática y fantasmal figura que formó en la habitación un ambiente sobrenatural. Miré con dificultad a través de una cortina que hacía las veces de cubrecama, donde me oculté perfectamente. Extrañamente, esta enfermera no se detuvo con cada interno. Fui directamente hacia un hombre que agonizaba por leucemia y se sabía en cualquier momento moriría. Sacó un esquelético brazo de entre las sábanas, tomó la mano entre las suyas durante algunos segundos. Se sintió frío, después cubrió todo el cuerpo con la sábana. Yo estaba sumamente nervioso. Ahora se dirigía hacia mi padre y extrañamente yo no escuchaba más que mi respiración trémula. Estuve cerca de gritar cuando observé que sus cadavéricos pies descalzos no tocaban el suelo. Estaba levitando. Se detuvo con mi padre. Primero tuve miedo. Sentí estar recostado sobre hielo. Cuando se fue, me sentía fatigado. Esperé mucho tiempo casi inmóvil. Estaba gravemente asustado. Salí. El rostro de mi padre estaba cubierto con la sábana. Ya estaba muerto. Seguramente lo que hacía aquel ser era extraer el espíritu del cuerpo agonizante a través de la mano. Junto a la cama en la que estuvo mi padre había un señor cuya edad no difería por mucho con la de él. A este lo habían internado por una cirrosis creciente, y a juzgar por los dolores que en apariencia padecía, no menos cáustica que el cáncer que mató a mi padre. Curiosamente ellos se conocían de muchos años atrás. La caída en el hospital de ambos fue casi al mismo tiempo. Ese fue su reencuentro. Su amistad fue efímera. Se conocieron en una cantina teniendo los dos poco más de 20 años y estando ebrios. Pasaron un buen número de borracheras juntos. En algunas de ellas estuvo Sofía, novia en ese entonces de Fabián, que ya le había propuesto casarse con él, y ella, al parecer, había aceptado, pero se enfadaban constantemente porque Fabián se emborrachaba cada que tenía oportunidad de hacerlo. A mi padre le gustó Sofía y la buscó sin que Fabián supiera. Según mi padre, ella era infeliz con él, de lo contrario, no lo hubiera dejado para después vivir a su lado. El alcoholismo de Fabián aumentó después de aquello que para él fue una traición despreciable y funesta. Estuvo a punto de asesinar a mi padre, a quien como muestra de este suceso quedó una luenga cicatriz en el brazo derecho. No volverían a verse sino hasta que acariciaban la muerte en un hospital. René y Sofía se casaron. Él dejó de beber. Ahorró lo suficiente para poner un negocio de comida que los dos atendían y que fue fructífero durante muchos años. Tuvieron 3 hijos, Eliseo, Diego y yo, Fernando. 2 son las causas probables de que la infelicidad haya predominado en la familia. La primera, que Eliseo nació con una extraña enfermedad llamada hidrocefalia, que entorpeció tanto su desarrollo sensorial como el mental. Mis padres decían que según los médicos lo único que alcanzaba a percibir eran unas sombras difusas moviéndose. Vivió 11 años sobre una cama y una silla de ruedas. Nunca estuvo en otro lugar. La segunda causa es que nunca nació la niña que los dos anhelaron. Fabián se casó después con Flor, una mujer que conoció en una cantina. Él consiguió disminuir su consumo de alcohol, pusieron una panadería y de eso vivieron. Tuvieron un niño y 3 niñas, Eduardo, Carmen, Alejandra y Rita. Lo que ganaban de la panadería era insuficiente para tantos. Todos tuvieron que trabajar desde pequeños. Carmen y Alejandra se casaron apenas habían cumplido los 18 años.
Rita se fue a vivir a un departamento en el que vivía sola una amiga suya. Aunque Flor se esforzó para que fuese lo contrario, en su familia también reinó la infelicidad. El amor de Fabián estaba impregnado de nostalgia y no tenía reticencias al confesarlo. No se cansaba de pregonar su amor por Sofía y la desdicha que le causaba vivir tan medrosamente. Los residuos del alcoholismo y tan grande insatisfacción comenzaban a engendrar una locura nociva. Se sumergió en la embriaguez de nuevo. Todos los días estaba ebrio, golpeaba a Eduardo y en momentos de una furia extremadamente intensa, hasta a Flor. Empezó a delirar. Era común encontrarlo hablando con botellas que previamente había vaciado, o con cucharas o gritando blasfemias a quien se encontrara en la calle. Los últimos días, antes de que lo internaran, Flor lo encontraba bailando con una escoba, el lago de los cisnes, acariciándola, diciéndole que la amaba. Internaron a Fabián 3 días después de que internaran a mi padre. Ninguno de los dos tenía esperanza de vivir mucho tiempo y estaban profundamente amargados. Fabián había encontrado en el alcohol un pernicioso disfraz de esa amargura, y ahora, esta, desnuda, se mostraba más abrumadora y angustiante. Se conmiseraron mutuamente. Mi padre se jactaba ante él de ser visitado frecuentemente, mientras que las visitas para Fabián eran esporádicas. A su vez, éste respondía con palabras igualmente hirientes acerca del aspecto de su rostro. No fueron capaces de no estar en conflicto con el compañero de sus últimos días de vida. Mi padre fue el primero en morir. Yo conocí ahí a Rita. Ella tenía esa actitud de desconfianza hacia todo, que cualquiera con un padre así habría tenido. Irremediablemente se había disfrazado con una falsa indolencia y se mostraba imperturbable ante la agonía de su padre. Durante los 2 meses que él llevaba ahí, lo había visitado únicamente 3 veces, algo que por supuesto no era reprochable. Un día, por petición mía, nos vimos afuera del hospital. Ella parecía tener rencor hacia mí y hacia toda mi familia, como si fuéramos los culpables de todo lo malo que les pasó. Un rencor que se diluyó rápidamente. Nos hicimos novios 2 días antes de que muriera mi padre. Él también la había conocido. Rita decía que no volvería a visitar a su padre. Se sentía incapaz de perdonarlo, hasta que el mío murió. Probablemente al ver mi tristeza imaginó un terrible arrepentimiento por no visitarlo antes de que muriera. Habían pasado 2 días desde la muerte de mi padre. Se dispuso a ir al día siguiente en la tarde, pues antes debía ir a trabajar. Antes de irse directamente al hospital, decidió pasar al departamento a ponerse ropa cómoda. Todos, Carmen, Alejandra, su madre y Eduardo, estarían ahí. Se arreglaban frente al espejo. En él y en su espalda se impregnaban los colores ígneos del ocaso entrando a través de la ventana. Aunque los médicos habían dicho algunos días antes que era probable que pronto le diesen de alta, a ella le era difícil creerlo y tenía presente la reciente muerte de René. No es que su aspecto y los síntomas fueran desesperanzadores, pues ciertamente había mostrado mejoría. Tampoco que no deseara verlo de nuevo junto a su madre. Por supuesto, simplemente no podía creerlo. Pensaba en esto y en la aspereza de su largo cabello al peinarse. Se fijó en los colores púrpuras y rosados que matizaban ya las nubes y súbitamente dejó caer el peine, pues creyó ver unos dedos deslizándose por su ventana, lo cual era increíble, pues ella vivía en el 5º piso de un edificio sin balcones. Temerosa, prefirió atribuirlo a sus nervios. Se agachó para recoger el peine lentamente, fijándose en todo. Se irguió con la misma lentitud y desconfianza, y puso el peine y sus manos sobre el tocador cabizbaja. Temblando, abrió la llave para mojarse la cara. Después de secarse, ya más tranquila, tomó el peine de nuevo, pero gritó aterrada cuando puso de nuevo la mirada en el espejo. Por la ventana se asomaba un hombre cuyo rostro estaba casi por completo descarnado. Su nariz era especialmente espantosa. Pegaba las palmas de sus manos al cristal. De ella salía humo. La ropa que vestía estaba tiznada e incompleta, como si lo hubiesen quemado. Era el espectro de René, mi padre.
La miró afligido y como compadeciéndola. Anegada en miedo, fue hacia la ventana. Nada. La imagen fue fugaz. Se apresuró a tomar su bolso y salió casi corriendo hacia el hospital. Estuvo pasmada durante todo el camino, y es que no podía evitar reproducir incesantemente aquella imagen, aquella pesada mirada compasiva. En cuanto vio el rostro de su hermana en la sala de espera, lo supo. Su padre había muerto. Tal vez la compasión en la mirada de aquel espectro fue por saber que ella no llegaría a ver aún vivo a su padre. Rita se hundió en un llanto mudo, profundamente consternada. La maldición de don Hernán. El contrabando era una actividad conocida en la época colonial, pues muchos hombres se dedicaban a ella obteniendo jugosas ganancias. Hubo quien, a pesar de vivir en medio de lujos, aún deseaba más. Tal es el caso de Hernán Valladares, un importante hacendado, quien debido a sus influencias y conocidos, se había enterado del traslado secreto de un cargamento de oro y que para llegar a su destino tendría que pasar por esa ciudad. Precisamente se buscaba alejar a los bandidos y por ello la operación había sido disfrazada. Sin embargo, el hacendado tenía conocimiento de la hora y la ruta que tomaría el carruaje, así que decidió contratar a una banda de criminales para que perpetrara el asalto. Buscó a los más conocidos y una vez hecho el trato, el jefe de la banda se comprometió a traerle el botín. El hacendado regresó a casa. Al llegar encontró a su hija en brazos de Álvaro, uno de sus peones. Enfurecido se abalanzó contra el jornalero y a empujones lo sacó de su propiedad. Le dijo que en su hacienda ya no había trabajo para él y lo maldijo. «Te deseo la peor de las tragedias por atreverte a enamorar a mi hija, pues tú nunca serás digno de ella». A pesar de que Álvaro intentó explicarle lo sucedido y argumentó querer bien a la hija, don Hernán le prohibió acercarse a ella y entrar nuevamente a la propiedad. Entristecido, el joven se dirigió hacia la cantina más cercana. Casualmente resultó ser la misma en la que el codicioso caballero cerró el trato con el bandolero. Un par de hombres que también bebían en la cantina invitaron a Álvaro a sentarse con ellos, pues lo miraron decaído y sumamente deprimido. Minutos más tarde el jefe de la banda lanzó una señal y todos de inmediato se pusieron de pie. Salieron de la taberna y se percataron de la llegada de un carruaje muy austero, tal y como lo había descrito el hacendado. Luego de comprar algunos víveres y de refrescar a los caballos, el vehículo que transportaba el oro partió. Se dirigía a la zona boscosa para continuar con su camino. El paraje fue aprovechado por los bandidos, quienes lo interceptaron y ordenaron bajar el cargamento. Muchos fueron los costales que poco a poco se fueron juntando bajo un árbol. Una vez logrado el objetivo, los malhechores se dispusieron a no dejar huella del asalto, por lo que lanzaron el carruaje al precipicio y mataron a los hombres que viajaban en este. Pasaron 2 semanas y no se sabía nada, ni del cargamento ni de los ladrones. La noticia del robo y de la desaparición del gran botín corrió todos los rincones del pueblo. Muchos hombres se dieron a la tarea de buscar el tesoro. Sin embargo, ninguno lograba el objetivo, pues no había rastro alguno. Una tarde, 2 amigos regresaban al pueblo. Luego de varias horas de parranda, temían que les cayera la noche en medio del bosque, por lo que intentaban caminar rápido, a pesar de su estado de ebriedad. De pronto, uno de ellos creyó ver algo que brillaba en la oscuridad, y curioso, bajo sus pies se movieron unas rocas. El hombre intentó quitarlas para averiguar qué había debajo de ellas. Sorpresivamente se abrió un gran pozo oscuro. Se asomó para mirar qué había dentro, y lo que observó lo dejó paralizado por unos minutos. Luego corrió hasta donde se encontraba su amigo y le mencionó que acababa de ver el infierno. De pronto, una sensación extraña se apoderó de él. Le puso la mirada en blanco y lo encaminó hacia la boca del pozo. Una vez ahí, lo incitó a arrojarse
y así lo hizo. El segundo amigo logró ver unos seres espectrales que se parecían a los malhechores desaparecidos. Sin embargo, no pudo huir y también corrió con la misma suerte. Por su parte, don Hernán Valladares se encontraba malhumorado, pues creía que los bandidos se habían burlado de él, pues nada sabía de ellos, y mucho menos del botín. Irritado, decidió enfilarse hacia el bosque para buscarlos personalmente. Esperó el anochecer para no levantar sospecha alguna. Al llegar a la guarida de los bandoleros, alcanzó a ver un resplandor como de una gran fogata, por lo que se dirigió hacia allá. Pensó que tal vez descansaban después de haber asaltado todo el día, o bien que realizaban el reparto de las ganancias. Esto era lo que cruzaba por su mente cuando escuchó un gemido. Cuando se volteó para averiguar de dónde provenían los extraños ruidos, se encontró con unas figuras descarnadas que rápidamente lo rodearon. Sintió enloquecer, pues no creía lo que sus ojos veían. Pensó que moriría, y todo empeoró cuando uno de los espectros comenzó a hablar. «Usted es el culpable de nuestra desgracia al maldecir a este hombre». Don Hernán casi rompe en llanto cuando se percató de que el espíritu que señalaban era el de Álvaro. De inmediato recordó las palabras que le pronunció cuando lo corrió de su casa. «Te deseo lo peor de las tragedias por atreverte a enamorar a mi hija, pues tú nunca serás digno de ella». Luego de esto, uno de los espectros lo encaró, solamente para decirle que Álvaro les había traído la maldición, pues el día que se les unió, ese mismo día perdieron la vida. De tal manera, el ser descarnado le exigió al hacendado romper la condena, desenterrando el tesoro, pues sólo así sus almas dejarían de penar y podrían alcanzar el descanso eterno. El caballero accedió a sus peticiones y los espectros desaparecieron. Don Hernán no supo ni cómo, pero llegó a salvo a su casa. Ni siquiera se percató de las miradas curiosas de la gente, que extrañada lo veía pasar con un semblante muy aterrado. Toda la noche la pasó en vela. No quería cerrar los ojos por temor a recordar su espeluznante experiencia. Le parecía ver los rostros cadavéricos de los bandoleros a través de las cortinas. Al llegar el amanecer y cuando los tibios rayos del sol daban la bienvenida al día, volvió el optimismo a su corazón y se recriminó el comportamiento tan cobarde de la noche anterior. La avaricia nuevamente se hizo presente y por la mente de don Hernán solo pasaba la idea de apoderarse del tesoro. Solo bastaron un par de horas para que se olvidara de las promesas hechas a los espectros. «Debo ir por el oro. Tiene que ser todo para mí», se dijo. «Al fin que ellos ya están muertos». Se encaminó hasta el paraje donde había encontrado a los espíritus la noche anterior. Sin embargo, no lograba distinguir con certeza el lugar exacto de la aparición. Levantó rocas, escarbó bajo los plantíos y algunos árboles sin encontrar ni una pista. La tarde cayó y, cansado por la jornada, decidió volverse a la hacienda. No obstante, al intentar abrir el portón, un grupo de seres extraños se apostó alrededor de él. Uno de ellos, enfurecido, lo azotó contra la puerta y le dijo que eso se merecía, y más por haber faltado a su promesa. Don Hernán, lleno de miedo, suplicó por una última oportunidad, pero los espíritus se negaron por considerarlo una persona no confiable. La gente de los alrededores observó estupefacta cómo el hacendado parecía volar, arrastrado por un torbellino, sin dejar de gritar desgarradoramente. Nadie se atrevió a ayudarlo, por temor a ser llevados también. La gente se refugió en sus casas, en la iglesia y en los negocios que ante lo acontecido cerraban rápidamente, dando alojamiento a las personas que pasaban por ahí. Nadie había olvidado el suceso y en las calles todavía se hablaba de él. Cuando apareció el cuerpo inerte de don Hernán a un lado del camino que llevaba al bosque. A partir de ese momento, los pobladores evitaron caminar por ese sitio, ya que en varias ocasiones se podía ver a un grupo de espíritus persiguiendo a otro, quien gemía y se lamentaba aterradoramente.
Cuenta la leyenda que las almas aún vagan en pena debido a que el tesoro no ha sido encontrado, por lo que la maldición de don Hernán hacia Álvaro persiste, según hasta nuestros días. Las muñecas en la noche. La Cutla es un diminuto pueblo en el que no viven más de 50 personas. Son en su mayoría ancianos que desearon alejarse de la ciudad para morir en un sitio en donde no se escuchara más murmullo que el del follaje movido por el viento y la incesante música de un río discurriendo parsimonioso. Entre todos mandaron construir una capilla casi a las faldas de la Katsin, el cerro más grande en muchos kilómetros a la redonda. Frente a la pequeña capilla se encuentra la suntuosa casa de la señora Leonor, una extravagante anciana adinerada que gusta de comprar antigüedades y fruslerías. Ella llegó a la Cutla desde hace 15 años, justo después de que cumpliera los 50 años de vida y 27 de matrimonio. Al casarse, Julián, su esposo, estaba cerca de cumplir los 40 años. Muchos habló en la familia de Julián acerca de un posible interés de Leonor limitado al caudal de dinero que éste ya tenía, asegurando por la herencia de su padre que se reforzaría con el lujoso restaurante que próximamente abriría. Leonor siempre negó esto y a Julián no parecía importarle. El restaurante resultó lo que se esperaba. Pronto Julián abrió sucursales que funcionaron igualmente bien, pero las preocupaciones por el manejo de tanto dinero le produjo en pocos años diabetes. Cuando cumplió 65 años, calculó esta enfermedad ya no le daría mucho tiempo de vida y deseó pasar ese corto lapso en un lugar muy alejado de la ciudad. Vendió la cadena de restaurantes y así se libró de las preocupaciones por las que ahora vislumbraba su muerte. Debido a un aborto necesario que dañó la matriz de Leonor, acaecido cuando tenían 2 años de haberse casado, no tuvieron hijos, lo cual aparentemente no hizo infeliz su vida juntos. Así que podían ir a cualquier lugar preocupándose únicamente porque en él hubiese tranquilidad. Así que la Cutla les pareció una perfecta opción. El señor Julián murió apenas 3 años después de que llegaran. Su cadáver fue calcinado. Las cenizas las guardó la señora Leonor en un valioso baúl hecho con plata que mandó fabricar exclusivamente para eso. El baúl tiene la misma inscripción que sirvió de epitafio a la lápida para su esposo, rodeada de alcatraces de la misma forma que el túmulo quedó lleno de ellos el día de su entierro. La viuda no soportó durante mucho tiempo vivir sola en tan inmensa casa. Pronto contrató a una cocinera y una sirvienta, Carmen e Irene. Ellas eran hermanas, vivían en Cayutla, situado a más de 1 hora de la Cutla. Fueron las únicas que se interesaron por los anuncios que la señora Leonor mandó colocar hasta allá, pues es el pueblo más habitado que hay cerca. Irene fue aceptada también aún estando embarazada. Daría a luz en 6 meses siendo madre soltera. Se mandó construir una pequeña casa en la que vivían Irene y su hija, anexa a la que ocupaba la señora Leonor y en la que también dormiría Carmen. Mariana nació un 23 de agosto. La señora Leonor la adoraba. Cuando ésta cumplió 4 años, contrató a un chofer para que la llevara hasta la única escuela cercana, ubicada precisamente en Cayutla. Le compraba infinidad de juguetes que la niña no tenía con quién compartir, pues no había entre los habitantes del pueblo una niña de su edad. Tal vez por eso le gustaban tanto las muñecas. Le regalaron aquella muñeca cuando cumplió 9 años. Era casi idéntica a las otras, de cuerpo robusto, vestido de encaje, moño en el largo y áspero cabello y largas pestañas rizadas. Pero la mirada de esta era extraña, ineludible, expresiva a diferencia de la mirada inerte de las que ya tenía. Le llamó Mirna,
Las muñecas eran sus amigas y con ellas hablaba y reía. Cargaba con ellas toda la mañana y toda la tarde hasta que empezaba a oscurecer, pues su madre le prohibía estar en la noche jugando con ellas, aunque nunca le decía por qué. Así, Mariana, resignada y de mala gana, las metía en una caja de cartón que le entregaba a su madre para que ésta las escondiera en un lugar que ella desconocía. Ya muchas noches había salido sigilosamente de su cuarto tratando de encontrar la caja, pero nunca lo había logrado. Una mañana se levantó muy temprano y su madre no estaba. Fue a asomarse por la ventana que daba a la capilla y el camino entre magueyes y mazorcas que llevaba al Alcátzin. De ahí venía su madre cargando con algunos elotes y la caja que contenía a sus muñecas. Mariana sonrió. Tal vez le sería fácil encontrar esa misma noche a las muñecas y cumplir su deseo, nacido de lo prohibido, de jugar con ellas hasta quedarse dormida. Seguramente la regañarían, pero eso poco le importaba, pues además, por fin sabría la razón de que su madre las ocultara al anochecer. Se alegró, pero también le aterró la idea de caminar por ahí en la noche. Probablemente su madre procuraba estar al menos tiempo posible ahí, porque existían numerosas historias de duendes, nahuales y muertos en la cutla, así que la caja no debía ser escondida muy lejos. Fue a dormirse ese día mucho más temprano de lo acostumbrado, lo cual no pareció extrañarle a su madre, que no tardaba en salir a esconder la caja. Mariana se asomó por la ventana para ver dónde la escondía, pero fue imposible. La vio regresar. Esperaba ansiosa escuchar los primeros ronquidos. Tardaron mucho, casi hasta la medianoche. Enseguida se levantó, puso sus zapatos y salió fijándose en cada movimiento para no hacer ruido. La niebla acentuaba el carácter aterrador de esa oscuridad y aún así decidió ir. Temblaba. No se escuchaba más que el chirrido de los grillos y las hojas aplastadas con sus pasos nerviosos. Era inútil, apenas si podía ver por dónde andaba y el miedo era insoportable. Por momentos parecía moverse algo entre las mazorcas. Entonces escuchó unas horribles risas de mujeres y corrió a su casa llorando, creyendo que tal vez no llegaría. Se calmó al entrar, pues no quería despertar a su madre. Miró con miedo y desconfianza a la caja la mañana siguiente. La abrió y los rostros de las muñecas, como siempre, desprotegidas e incapaces de ser un peligro. Se convenció de que aquellas aterradoras risas las había imaginado y resolvió volver al camino en la noche. Esta vez su madre se durmió más rápido. Mariana salió con el mismo miedo. Escuchaba sus pasos sobre hojas marchitas y a los grillos, y a veces un movimiento entre las mazorcas o entre algún arbusto. Halló la caja. Estaba junto a un inconfundible árbol cuyas hojas caían como lágrimas. Se apresuró hasta estar en su cuarto. Abrió la caja con rapidez, como si no supiera qué contenía. Las muñecas iguales. Las abrazó y se puso a jugar con ellas, como siempre. Les habló silenciosamente de las risas que había creído escuchar. Se movió algo dentro de la caja. Se asomó asustada. Sacó con desconfianza a Mirna. Su mirada le pareció temible. Tenía la mirada clavada en los plásticos ojos que parecían poder sentir cuando de Mirna salió una aterradora carcajada mientras decía: «Sí, Mariana, fuimos nosotras, tus hijas». Mariana la dejó caer al tiempo que gritaba despavorida. Cuando su madre entró, ella lloraba aterrada sin apartar la mirada de aquellos seres. Mariana fue duramente reprendida. Su madre le habló de un caso similar, del que se había enterado y por el cual le prohibía jugar con muñecas en la noche. En ese mismo instante las quemaron. En la mañana fueron a tirar las cenizas a un lejano pozo que se encontraba ya seco. Después de algunos días transcurridos, Mariana extrañaba los juegos con sus muñecas. Se aburría tremendamente. Sabía que después de aquello no volverían a regalarle una, pero también temía volver a tenerlas, y si solo lo había imaginado, deseó no haberlas quemado. Una mañana, cuando se despertaba, vio todavía somnolienta a Mirna en una pared.
Colgaba de unos hilos que estaban amarrados a las extremidades. Le faltaba una pierna. Tardó en reaccionar por el sueño. En cuanto lo hizo, gritó asustada. Cuando su madre llegó no había nada. Creyó que Mariana las había imaginado todavía, afectada por la traumática experiencia y sin despertar por completo. A la mañana siguiente lo primero que hizo al despertar fue mirar la pared. No había nada, pero cuando se levantó se dio cuenta de que la caja de cartón en la que se guardaban las muñecas estaba al pie de su cama. Para cuando Irene llegó, la imagen se había desvanecido. Así fue todos los días. Necesario fue que se mudaran a Cayutla, aun con la tristeza que esto causaba en la señora Leonor, que abatida mandó demoler la pequeña casa en la que dormían Mariana y su madre. Al principio parecía que por fin se habían librado de aquellas fugaces apariciones que solo Mariana veía, pero la noche del tercer día soñó algo horrible. Mirna, colgada de las ramas de aquel árbol, cuyas hojas caían en perpetuo llanto, se reía estrepitosa y maliciosamente mientras era consumida por el fuego. Mudarse resultó insuficiente. La aterradora vida de las muñecas se había arraigado en su mente y aparecían igualmente tormentosas en cada sueño. El sombrío camino inundado de chillantes carcajadas, todas las muñecas tiradas alrededor de ella con ojos flamígeros, hablándole, o la caja, de la que salían angustiantes lamentos. Las noches se convirtieron todas en su eterno suplicio, hasta cierta noche que, tomadas de la mano Mariana y Mirna, desaparecieron para siempre. Sepultado vivo. El miedo a ser sepultado vivo es ancestral y profundo. En la actualidad, con la tecnología médica moderna, la posibilidad de ser sepultado prematuramente, virtualmente no existe. Pero en siglos pasados, aunque remota, existía la posibilidad de caer en un estado de inconsciencia parecida a la muerte y ser sepultado o colocado en una cripta, solo para revivir cuando ya era demasiado tarde. Esto era posible en especial en los tiempos de epidemias, cuando el diagnóstico tenía que ser apresurado y la sepultura inmediata. Este temor provocaba pesadillas a muchos escritores, en particular a Edgar Allan Poe, quien nunca escribió un relato de fantasmas, pero sí varios sobre el tema de ser sepultado vivo. El doctor Franz Hartmann, médico y ocultista de fines del siglo XIX, calculaba que solo en Alemania se efectuaban miles de sepelios prematuros. Pensaba que esto podría haber originado la leyenda de los vampiros, pues cuando se exhumaban ciertos ataúdes, el cadáver presentaba señales de haber sido movido. Más que indicar que el cadáver podía ser de un muerto viviente, Hartmann declaró que era más probable que se tratara de una víctima de un sepelio prematuro. El movimiento era indicio de la angustiosa lucha de la persona para salir del ataúd. Las conclusiones de Hartmann parecen estar basadas más en una especulación imaginativa que en alguna clave de investigación seria. Sin embargo, es un reflejo más del temor a ser sepultado vivo que una vez fue compartido por tantas personas. Algunos empresarios sacaron provecho del temor de la gente vendiendo ataúdes que daban a la persona sepultada en vida, un medio de hacer saber a los del exterior que el sepelio se había efectuado demasiado pronto. Un modelo contenía una campana que podía ser tocada desde el interior. Otro estaba equipado con una especie de periscopio. No hay ningún caso auténtico de que alguno de estos ataúdes haya sido usado con éxito por alguien que haya sido sepultado vivo. Se podría concluir que el temor a ser sepultado vivo era exagerado e irracional. Sin embargo, se refleja en registros de anécdotas que eran, y todavía son, relatadas y creídas extensamente.
Uno de estos relatos típicos es el de una mujer que cayó postrada por la fiebre tifoidea. Su estado con rapidez se agravó tanto que los médicos estaban seguros de que moriría y mandaron llamar a sus familiares. Sin embargo, su hermano mayor, que era su pariente más cercano, estaba fuera en viaje de negocios cuando tuvo noticia de la enfermedad de su hermana. Regresó tan pronto como pudo, pero cuando llegó le informaron que su hermana había fallecido y el sepelio se había efectuado unas horas antes de su llegada. El doliente hermano se dirigió a toda prisa al cementerio, donde encontró a los sepultureros echando la última palada de tierra sobre la tumba de su hermana. Le suplicó que sacaran el ataúd y lo abrieran para que pudiera ver por última vez a su querida hermana, pero ellos se negaron. Él continuó rogando y suplicando a gritos, y pronto se reunió una multitud. Muchos de los observadores estaban profundamente conmovidos por la pena del hombre. Finalmente, dos hombres dijeron que ellos abrirían la tumba para que el hermano cumpliera su deseo. Como la tierra todavía estaba floja, la excavación fue rápida, y en media hora el ataúd estaba fuera y lo abrieron. El entristecido sujeto miró lo que supuso era el cadáver de su hermana. Una de las personas en la multitud creyó ver que el cadáver se movía. Algunos otros también advirtieron un ligero movimiento, y pronto se levantó un murmullo entre los observadores. El cadáver se agitó más y terminó por sentarse en el ataúd. Después de todo, la joven mujer no estaba muerta, solo estaba inconsciente, pero el temor de que la mortal tifoidea se extendiera había provocado que la sepultaran demasiado pronto. Según el relato, la mujer se recuperó, vivió por muchos años después de su muerte y tuvo una numerosa familia. Otros relatos de personas sepultadas en vida contienen un elemento más fantasmagórico. Un hombre llamado Samuel Jocelyn de Carolina del Norte cayó de su caballo, se golpeó la cabeza contra una piedra, fue declarado sin vida por el médico de la localidad y sepultado rápidamente. Pocas noches después del sepelio, Alexander Hostler, viejo amigo de Jocelyn, fue molestado por una pesadilla en la cual la figura de su amigo apareció ante él. «¿Cómo dejaste que me sepultaran si no estaba muerto?», dijo la sombra de Jocelyn. «Pero sí estabas muerto», contestó Hostler. «No lo estaba», replicó la figura. «Abre mi ataúd y verás que no estoy en la posición en la que me sepultaron». Hostler trató de pasar por alto el sueño, pero este se repitió en las noches siguientes, y parecía que continuaría hasta que él hiciera algo. Persuadió a un amigo para que lo acompañara por la noche al cementerio para abrir la tumba de Jocelyn. Cuando levantaron la tapa del ataúd, encontraron que aunque Jocelyn había sido sepultado con el rostro hacia arriba como todo el mundo, el cadáver se encontraba ahora de espalda. De alguna manera se había volteado. El siguiente relato se encuentra en algún punto en la frontera entre los relatos de las personas sepultadas en vida y los tradicionales relatos de fantasmas. Una joven de una opulenta familia se enamoró del hijo de un trabajador de la localidad. Los padres de ella no estaban de acuerdo y trataron de romper la relación sin éxito. Por último, la enviaron a un estricto internado en otro estado. La chica era muy infeliz, pero el estado emocional del chico era peor. Al ser separado de su amor, pareció perder todo el interés por vivir. Se enfermó y su estado empeoró con rapidez. Los médicos no sabían qué pasaba, excepto no tenía deseos de vivir. En pocas semanas falleció. A los padres de la joven les asaltó el remordimiento, pero no tuvieron valor de comunicar el deceso a su hija. Pocos días después del funeral, la chica regresaba a su dormitorio, cuando vio uno de los coches de la familia en terrenos de la escuela, y con sorpresa advirtió que detrás del volante se encontraba su enamorado. Se alegró de verlo, pero se alarmó porque parecía muy pálido y enfermo. «Oh, Dios mío, ¿qué pasa?», preguntó. «¿Qué ha sucedido?». «Tu familia me pidió que viniera por ti», replicó él. «No sé por qué».
Sin molestarse en pedir permiso o siquiera avisar a las autoridades de la escuela que se iba, se subió al coche. Durante el largo retorno el chico casi no habló, y la joven se preocupó. Alargó la mano y le tocó la frente. Estaba fría y húmeda. ¿Estás enfermo?, preguntó ella. Estoy bien. Debes tener frío. Toma mi bufanda. Con cuidado colocó su bufanda de lana alrededor del cuello del chico. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, ella se apresuró al interior. Sus padres se sorprendieron. Se impactaron, sería más exacto, al verla. Se alarmaron todavía más cuando les dijo por qué había ido y quién la había llevado. Entonces el padre le informó que el chico había fallecido, pero ella se negó a creerle. Si él estaba muerto, ¿quién la había traído a casa? Cuando salieron, el coche estaba ahí. El motor estaba todavía caliente, pero no había señales del chofer. La chica y sus padres fueron a la casa del joven, y sus padres con pena confirmaron el deceso. Pero cuando escucharon el relato de lo sucedido, se alarmaron y también se asustaron. Decidieron que lo único que podían hacer era abrir la tumba, lo cual llevaron a cabo al día siguiente. El cuerpo del joven estaba en el ataúd, como esperaban, pero alrededor de su cuello estaba la bufanda de lana de la chica. El misterioso sepulcro de la catedral, leyenda de Oaxaca. La catedral de Oaxaca tiene un enorme misterio sobre un sarcófago de mármol blanco que en su pasado provocó el deceso de algunos frailes. Esta es una leyenda muy antigua en el estado. Pero comencemos de una buena vez. La primera catedral se construyó durante la época de la conquista española, cuando los indígenas adoraban a sus dioses relacionados con la naturaleza, a quienes les hacían rituales, danzas y sacrificios humanos, así como ceremonias secretas. Sí, en esa época se construyó la primera catedral en el año de 1521, por órdenes de Hernán Cortés, pero fue en el año de 1626 cuando las autoridades religiosas decidieron ampliar la catedral, pues con la evangelización de los frailes hacia los indígenas se multiplicaba. Era tan arduo el trabajo de los frailes que se vieron en la necesidad de dormir ahí, en medio de la construcción, con habitaciones improvisadas, divididas con sábanas blancas. En 1629, una terrible tormenta afectó la construcción, tanto que inundó la sacristía y parte de lo que se llevaba construido. Entre los frailes que trataban de salvar algunas pertenencias, se encontraban los frailes Miguel y Tomasito de Salazar. Ellos fueron los que descubrieron aquel extraño sarcófago que era de mármol blanquísimo que parecía sellado. Las inundaciones fueron terribles, pues el agua llegaba por encima del torso, y aunque los frailes le dieron aviso al Padre Superior sobre el misterioso hallazgo, no se pudo hacer mucho más que colocar con muchísimo esfuerzo en una esquina aquel ataúd. La inundación tardó días en ceder y cuando esto ocurrió, el Padre Superior recordó aquel féretro descubierto tras la tormenta. Por tanto, mandó llamar a los frailes Miguel y Tomás, a quienes les preguntó si recordaban el lugar exacto donde encontraron aquel objeto asombroso, a lo que ambos respondieron que no recordaban nada, pues aquel día la urgencia era salvar las posibles pertenencias ante la terrible tormenta. Luego, el Padre Superior les pidió limpiar la caja sepulcral para conocer su origen. Quizá alguna fecha o algún nombre del muertito de adentro. El trabajo fue arduo. El lodo seco parecía no querer ser extraído de la caja. Y después de limpiarlo buscaron algún dato, alguna pista que los llevara a desentrañar el origen de aquel ataúd. Pero no encontraron nada. Sin embargo, ocurrió un incidente al que Fray Miguel no le dio importancia. Fue después de limpiar el sarcófago cuando observó que su sotana se encontraba como mordida, como desgarrada,
y pensó que tal hecho se debió a algún clavo dentro de la construcción. Pero al hacer memoria, recordó que al sentarse en el sarcófago blanco, sintió un pequeño jalón en sus vestiduras, mas no le tomó ninguna importancia. Luego llegaron los arquitectos y los trabajadores de la obra, y ahí mismo el Padre Superior les mostró a todos la misteriosa caja. De procedencia desconocida, todos buscaron alguna fecha en el sarcófago, y no encontraron nada. Llegaron a la conclusión de dejar el objeto en algún lugar en donde no estorbara, hasta que el virrey o las autoridades eclesiásticas decidieran su futuro. Por esta razón, lo introdujeron al interior de la catedral, protegiéndolo de una nueva tormenta o del sol mismo. Esa tarde colocaron la caja dentro de la iglesia, y ese mismo día, pero más tarde, el organista, Fermín Huesca, de la catedral, entró para limpiar su órgano y observó el poderoso sarcófago blanco, el cual le llamó la atención, y buscó el nombre del muerto que estaba en la caja. Fermín Huesca, al estar inspeccionando la caja, halló también una pequeña grieta en su tapa superior, y su curiosidad creció aún más. La hendidura era pequeña, sin embargo, quiso saber cómo era el muertito de adentro, mas su sorpresa fue mayor, porque no se veía absolutamente nada, y al pegar su oído sobre la pequeña grieta, el organista escuchó unos ruidos, mezcla entre crujidos y cosas extrañas, como si algo se moviera dentro. Al principio pensó que se trataba de un roedor en el sarcófago y se le ocurrió echar un pedazo de papel. Cuando introdujo el papel en forma de rollo, sintió un jalón fuerte. Entonces se asustó. Aún así, se atrevió a sacar el rollo de papel del sarcófago, el cual no tenía ninguna mordedura, pero sus orillas se apreciaban quemadas. Entonces el miedo hizo salir corriendo al organista, buscando al Padre Superior para explicarle lo sucedido. Tras la narración del organista, el cura se mantuvo sereno y aseguró que todo era cosa de la imaginación y que en el ataúd no había nadie. Pero el organista, convencido de lo que afirmaba, juró que nunca más se acercaría a este misterioso ataúd mientras estuviera en la catedral. Además, se fue corriendo hacia otra parte, espantado y con los ojos desorbitados del espanto. El sacerdote, ante la afirmación del organista, encendió un cirio, pues había oscurecido con prontitud. Dirigió la luz hacia el orificio para ver y solo exclamó: ¡Santo Dios!, como si hubiera visto algo horrible. Luego comenzó a orar y a orar caminando hacia atrás, como si dentro de la caja blanca hubiera algo siniestro, casi imposible de dominar. Las obras en construcción se pararon totalmente y el Padre Superior de plano pidió la intervención del Santo Oficio, y así fue como una de las autoridades de este tribunal eclesiástico español escuchó al Padre Superior narrar con lujo de detalles sobre el misterio del ataúd encontrado. Pero cuando la autoridad eclesiástica le pidió describir lo que estaba dentro del sarcófago, el sacerdote no pudo detallar bien qué era lo que se encontraba en la caja. Solo aseguró que lo que estaba dentro era algo relacionado con el mal, que podía ser un hombre con alma oscura o un animal, o la combinación de ambas cosas, pero que tenían que ayudarle, porque estaba seguro que esa cosa extraña podía hacer muchísimo daño. Por la descripción y el espanto en los ojos desorbitados del cura, el santo tribunal le creyó y ordenó que absolutamente nadie ingresara en la catedral, y que esa misma noche realizarían un exorcismo para sacar al ser maligno que se encontraba dentro del sarcófago blanco. Y esa misma noche el Santo Oficio y la Santa Hermandad llegaron a la catedral con crucifijos y rosarios benditos, y oraciones contra las cosas malignas. Se rezó durante horas y horas y se podía sentir cierta tensión dentro del inmueble. Sin embargo, esto no impidió que se abriera la pesada tapa que parecía no querer ceder, y después de mucho tiempo de forcejear y querer abrirla, por fin pudieron destaparla, y al caer al suelo se escuchó una especie de explosión que provocó que las velas, los cirios y las lámparas de aceite se apagaran.
Era una especie de truenos o tormenta lo que se escuchó. No pasó mucho tiempo para volver a encender todas las velas y los candelabros. Todos se dieron cuenta que una de las autoridades eclesiásticas había fallecido, además de que tenía los ojos abiertos, mirando fijamente hacia el sarcófago, al igual que Fray Antonio Medina, que también yacía sin vida en el suelo, con el rostro aún impávido del espanto. Y todo esto ocurrió en escasos minutos, mientras los demás estaban paralizados del espanto, pero fue uno de los frailes quien además descubrió un incidente todavía más horroroso, pues en el piso se encontraban una especie de huellas gigantes que no eran de un ser normal. Entonces fue el obispo el que decidió ir con la lista de acontecimientos y contárselos a las autoridades españolas. Asimismo, explicarles sobre el sarcófago y de las muertes súbitas de sus compañeros religiosos. Antes de irse, otro de los frailes, un valiente de la comitiva del Santo Oficio, quiso averiguar más y se fue a asomar directamente al féretro para ver qué cosa podía hallar. Mas los únicos objetos que encontró fueron el papel enrollado del organista y el pedazo de la sotana de Fray Miguel. En realidad, este incidente causó aún más miedo. La extraña tranquilidad después de la muerte de los sacerdotes, el trueno, la explosión después de haber destapado el ataúd y luego calma, como si nada hubiera ocurrido. La situación era más tétrica y de espanto. Nunca se supo bien a bien qué fue exactamente lo que se escapó del interior de aquel ataúd. Pasaron los años y según cuentan las anécdotas, que en 1935 hubo un gran robo y que muy cerca del altar quitaron un ciprés y que ahí mismo se encontraba aún el misterioso sarcófago de mármol blanco. Lo que sucedió en la calle El Resbalón, leyenda de Chiapas. Cuentan que hace muchos años, cuando él era joven, no le apuraba nada. Era mujeriego, parrandero y bebedor. No tenía que trabajar, su situación económica era bastante desahogada y por lo mismo, la única preocupación en su inútil vida era derrochar el dinero producido por sus padres, que eran dueños de los mejores magueyales de allá por el barrio de la cueva de Tío Ticho. Su mamá sufría mucho, ya había secado sus ojos de tanto llorar, porque veía con desconsuelo la vida displicente que llevaba su hijo, derrochando el dinero a manos llenas en vicios y mujeres. Todas sus actividades las realizaba de noche, y donde estaba el escándalo, ahí estaba él. Empezó por no respetar a la gente, dejó de obedecer a sus padres y por último extravió la senda que lleva a Dios. Su madre soñaba con el día en que aquel rebelde mocetón sentara cabeza y regresara por su propio pie al buen camino, y si de paso decidiera hacerle caso a la hija de su compadre Chon, que era una muchacha decente y de buenas costumbres, pues ni cosa mejor. Fuera de su costumbre, un sábado muy temprano, Mincho se montó en su yegua retinta. Pasó por el centro de la ciudad a comprar algunas cosas para comer, cigarros y 2 litros de comiteco. Y salió rumbo al barrio de La Pila, porque en ese lugar vivía una jovencita que lo traía loco de pasión. Él esperaba que con aquellos presentes, el anciano padre de la chica accediera a que su hija fuera cortejada por este no muy aconsejable pretendiente, pero para su mala suerte, su fama de mujeriego y bueno para nada era muy conocida en toda la ciudad. Con estos antecedentes, le era muy difícil hacer creer a la dama en la sinceridad de los sentimientos que inflamaba su corazón. Pero algo extraño estaba sucediendo, sentía que por primera vez hablaba con la verdad. Al caer la noche, según él, las notas de la marimba serían las mejores mensajeras de sus penas de amor. Pero cuán equivocado estaba, pues ni la calidez de las dulces melodías pudieron romper aquella férrea resistencia, y no logró sacar ni una sola esperanza, mucho menos una promesa de los labios de la joven. Esto hizo que entre canción y canción el enamorado empezara a tomar largos y profundos tragos de licor. Cuando la oscuridad de la noche avanzó con su manto de silencio, los músicos decidieron terminar aquella serenata.
El apasionado joven todavía estuvo algunas horas hablando solo junto a las ventanas del balcón. Al llegar la madrugada, empezó a correr un aire frío y su yegua retinta, resoplando, demostró su nerviosismo. Mincho decidió que era tiempo de regresar a su casa, se montó en su noble animal y con paso lento inició el recorrido de vuelta. Iba pensando en su negra suerte cuando al pasar frente a los chorros de agua de la pila, vio a una mujer joven y guapa, que al mismo tiempo que peinaba su larga cabellera, cantaba con dulce voz una bella canción. Mincho sintió un escalofrío que sacudió todo su cuerpo, pero se dijo a sí mismo que él era un hombre sin miedo. Y las copas que llevaba entre pecho y espalda le ayudaron a confirmar esa forma de pensar y le dieron más valor. Por un momento creyó estar soñando, no recordaba haber visto antes a esa bella mujer. Desmontó y con paso tambaleante se fue acercando a la dama que estaba de espaldas, inclinada sobre las piedras del arroyo. Entre la luz de la luna y el brillo de las aguas pudo observar aquel bello rostro. Hizo el intento de hablarle, pero en ese momento la bella figura se puso de pie y empezó a caminar rumbo a la calle El Resbalón, no sin antes invitar al trasnochado a seguirla con un movimiento de cabeza. Mincho no pudo resistir el encanto de esa insinuación y fue caminando tras de aquella irreal belleza. Por mucho rato la estuvo siguiendo y no podía darle alcance hasta que la vio entrar a una casa vieja. Lo extraño fue que lo hizo sin abrir las puertas. Mincho apresuró el paso con la intención de ver por última vez aquel rostro. Buscó una rendija y observó con mucho espanto que el bello rostro se había convertido en la cara de la muerte. Salió corriendo como loco por la impresión y quedó tendido en la calle del Resbalón. Justo antes de llegar a la esquina, gente caritativa lo encontró tirado y pensando que era el remate de una más de sus juergas, lo llevó a su casa. Durante varios días no volvió en sí. Cuando pudo contar lo sucedido, nadie volvió a pasar a deshoras por aquella calle, y mucho menos Mincho, que cuando iba a ver a su enamorada regresaba temprano. Por cierto, su novia era la mujer que su mamá consentía.